Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a EMOL TV. Vamos a hablar de un tema súper interesante que generalmente lo estamos escuchando, lo volvemos a escuchar, pero a ver si se ha cambiado algo la actitud de los chilenos. Estamos hablando de reciclaje, una cuestión que, como digo, es siempre importante, pero a propósito de este fin de semana, que de alguna manera lo celebramos un poquito más, volvemos a tratar de entender de qué se trata esto y qué están haciendo en particular, por ejemplo, la Seremía de Santiago. Tenemos a Nicolás Opaso, coordinador del programa Santiago Recicla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Francesco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ustedes lanzaron una campaña bien entretenida, interesante, didáctica, y vamos a conversar de eso y en particular de lo que significa el reciclaje, pero vamos a ver imágenes que ustedes de hecho prepararon para involucrar a todo el mundo en esto. Vamos y volvemos. Caminando por la calle hay basura, solo hay que tomar conciencia de eso, no hay dudas. Todos en Santiago hagamos la diferencia, reciclando más basura, hagamos más cultura. Reciclar, reducir, reutilizar. Eso es simple, eso es... Por una región más limpia y sustentable. santiagorecicla.cl. Esas imágenes que tienen algunos conceptos como claves, ¿no, Nicolás? Son como, de alguna manera, a conceptos vamos entendiendo de qué se trata esto. Sí, exacto. En temas de manejo de residuos existe lo que es la estrategia jerarquizada, que en el fondo nos va dando una orden de prioridad en cómo hacer las cosas. Y en lo que tiene que ver con el reciclaje, muchas veces decimos que debemos reciclar, pero en el fondo nosotros tenemos dos cosas antes. Uno que es reducir la basura, que es en el fondo tratar de producir menor cantidad de residuos. O sea, en el fondo evitar, por ejemplo, consumir cosas que se transformen rápidamente en basura o que uno a veces las toma y rápidamente se van en el camión. Como segunda alternativa a la reutilización, por ejemplo, no sé, lo típico de los envases retornables de bebida. Entonces, yo compro una bebida y uso el mismo envase un sinnúmero de veces, sino cada vez que yo me tomo una bebida, produzco un residuo. Y finalmente, si no puedo hacer ninguna de esas dos, lo que nos propone esta campaña es que hagamos reciclaje. O sea, si yo tengo un residuo que no pude evitar producirlo, que no lo puedo reutilizar, lo reciclo. Y eso significa, en el fondo, tomar ese residuo e incorporarlo en una cadena de un ciclo productivo para que lo vuelvan a procesar y a transformar y se convierta nuevamente en un producto. Ahora, para entender, generalmente el reciclaje hoy está súper relacionado, la gente lo agarra así rápidamente con el tema medio ambiente, con el tema ecosistema, palabras como que te hacen sentido, pero ¿cuál es el real problema, antes de entrar en la campaña y lo que hacen ustedes, el real problema de la basura? A ver, tenemos dos problemas. Uno es la extracción de recursos naturales de manera ilimitada en el fondo, porque cada vez que yo elimino un residuo, para poder eliminarlo, yo lo tengo que producir. Por lo tanto, tengo que sacar recursos naturales, consumir agua, energía, generar contaminación en el proceso de fabricación de ese residuo. Un envase de vidrio, un envase de plástico, cualquier cosa que nosotros tengamos como bien, tiene este efecto, claro, este efecto de dónde sale, de la naturaleza y un proceso productivo. Y en segunda parte, si yo tengo un bien que no necesito, que ya no uso, y lo voy a eliminar, eso hay que disponerlo en algún lugar y se va a un relleno sanitario o a un vertedero, lo cual también en el fondo es un problema medioambiental, porque si nosotros vemos el ciclo completo, estamos tomando recursos naturales, hacemos un proceso productivo que genera algún tipo de impacto al medio ambiente y luego ese producto llega nuevamente al ambiente pero como basura, ¿ya? Y la velocidad de ese ciclo, ¿ya? O esa línea en el fondo, porque no es circular, esa línea cada vez es más rápida, cada vez consumimos más y cada vez somos más habitantes en el planeta, por lo tanto estamos sacando muchos residuos y produciendo mucha basura. Son números súper negativos en ese sentido. Ahora, pero hay países que han logrado avanzar en soluciones para la basura que no solamente el reciclaje. Sí, hay diversas alternativas. De hecho, energía, ¿no? Exactamente, uno puede tomar esos residuos y transformarlos en energía a través Hay países que importan energía, ¿no? Perdón, basura. Claro, porque lo usan como... Suecia, si no me claro, los pueden utilizar en el fondo como combustible, ¿ya? Pero esas tecnologías en general son bastante caras, es mucho más caro que lo que se hace hoy día en Chile, que es en el fondo tomar los residuos y disponerlos, ¿ya? Y lo que nosotros planteamos como primera alternativa, hoy día que es la alternativa que como país tenemos más cerca, es uno, evitar la producción de residuos, reutilizar aquellos que no hemos podido evitar y como tercera alternativa, en vez de que se vayan al relleno sanitario o al vertedero, reincorporarlos en la cadena productiva. En el fondo, pasar de un sistema donde sacamos recursos naturales y finalmente los botamos de nuevo como basura, que los tengamos en un ciclo. Lo que tomamos una vez del planeta lo podamos tener ilimitadas veces dando vuelta en el ciclo productivo de modo que saquemos menos cosas. ¿El chileno ha cambiado en esto del reciclaje? Porque por alguna razón ustedes decían, bueno, siempre es importante tener esta campaña, ¿no?
no solo una y probablemente vengan más. Bueno, pero ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Todavía nos falta mucho? A ver, si nosotros miramos la historia reciente nuestra, hace 10, 15 o 20 años, obviamente el reciclaje era mucho más bajo. Hoy día, por ejemplo, en la región metropolitana, se está reciclando en torno al 10% de los residuos que se producen en los hogares, ¿ya? Eso es un número que eventualmente, si nos comparamos con otros países, está bien, pero nos queda mucho. Tenemos un potencial mucho mayor. Si nosotros miramos solo los residuos que se producen en las casas de todos nosotros, en promedio hay un 28% de elementos que son reciclables, por lo tanto que no son basura, podrían ser insumos para otro proceso. Y nuestra meta en el fondo es acercarnos lo más posible a eso, que ojalá de la basura que se produce en tu casa, en la mía, la mayor parte que es reciclable, no la dejemos afuera para que se la lleve el camión de basura, sino que se incorpore en un proceso de reciclaje, evitando obviamente el impacto ambiental de los residuos. ¿Cómo motivamos a la gente? ¿Tiene que ser solamente este llamado como a la ética medioambiental de todos los ciudadanos del mundo o tienen que haber incentivos? Bueno, ¿Qué es lo mejor? en general nos movemos por incentivos nosotros. Un incentivo es el contaminar menos y es el principal desde este punto de vista. Debiera ser. ¿Ya? ¿No? Porque obviamente la gestión de los residuos tiene un costo. ¿Ya? Hoy día en Chile los municipios son los encargados de gestionar los residuos y ellos tienen que financiar esta gestión. Por lo tanto, pienso yo que va a ser difícil tener incentivos, por ejemplo, económicos para los vecinos. Pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque son como los malos de la película, pero en verdad hay gente que te dice a ti, pero ¿por qué yo voy a esforzarme en generar esto y finalmente le estoy haciendo un aporte a esa compañía, a esa empresa, a ese sector que reutiliza estos elementos? Pero bueno, lo estoy ayudando. Mira, ¿Por qué no hay un incentivo? En general, las empresas en el fondo tienen dos alternativas: o tomar recursos naturales vírgenes o tomar residuos que son insumos, ¿ya? Y ellos pueden tomar cualquier alternativa, ¿ya? Lo que tratamos nosotros es que la cantidad de residuos que estén disponibles sea cada vez mayor, de modo que... ¿Qué le dicen entonces a esas personas que te hacen esa pregunta? Bueno, es que en realidad la empresa no se va a beneficiar más por tomar recursos naturales que por tomar residuos. No va a haber una gran diferencia, ¿ya? Finalmente esto es una responsabilidad de toda la sociedad. ¿Qué queremos como sociedad? ¿Para dónde queremos caminar? ¿Hacia una economía en el fondo que tome recursos naturales y genere basura? ¿O una economía que toma recursos naturales y los usa de manera eficiente, de manera racionalmente, del punto de vista ambiental? Porque si no, al final, ¿para quién es el perjuicio? Es para nosotros, es para nuestros hijos, nuestros nietos, los que vivimos aquí. En el fondo es solamente cómo queremos organizarnos nosotros como sociedad y en el fondo tener una vida más sustentable. O sea, si nosotros miramos cómo ha evolucionado el planeta en los últimos 100 años, evidentemente ha existido un deterioro ambiental. Si nosotros continuamos con nuestros hábitos, probablemente, o no probablemente, de seguro ese deterioro va a ser cada vez mayor. Y una de las medidas que podemos tomar hoy día cada uno de nosotros es tratar de producir menos residuos, al igual que consumir menos agua, usar menos energía, usar un transporte lo más sustentable posible. Hay un montón de acciones que nosotros podemos hacer en el fondo para tener un mundo que esté al menos como está, si es que no lo podemos mejorar. Más sano de lo que se viene. Exactamente, que no Ahora, vaya hacia abajo. Tú decías que el 28% de los productos que utilizamos, que movemos dentro del hogar, terminan siendo potencialmente reciclables y no basura así pura. Pero cuando pensamos en esos productos, ¿qué es lo que realmente tenemos que pensar? Mira, esto se podría reciclar, o esto me han dicho que, o tengo que también estar pensando siempre dónde va a llegar. Si nosotros pensamos en la bolsa de basura que botamos normalmente, un 28% son elementos reciclables. ¿Y cuáles son esos elementos reciclables? Por ejemplo, papeles, cartones, vidrios, latas de aluminio, otros tipos de metales. Hay un sinnúmero de cosas que son reciclables. Y hoy día existen diversos modos para poder que esos residuos, desde que salen de nuestro hogar, lleguen en el fondo a una empresa o a una industria que los procesa como reciclaje. Una alternativa, que es que nosotros es como lo más típico que se usaba antes, que lo dejamos afuera y viene un reciclador y los toma. El problema es que muchas veces lo dejamos afuera y no pasa el reciclador. O muchas veces nosotros... ¿El reciclador reciclador depende del municipio? No, recicladores de base. El típico que antiguamente se llamaba el cartonero, después el recolector, y que hoy día se les llama recicladores y están mucho más organizados. Otra alternativa, existen empresas que ofrecen el servicio de recoger selectivamente los residuos reciclables. O que te cobran eso. Claramente, porque en el fondo es un servicio. Sí. O muchos municipios también tienen ese servicio. Están en el fondo, ahí le cobran al municipio. Claro, el municipio le ofrece ese servicio a los vecinos. Son campañas que se están empezando a desarrollar. ¿Hay comunas que lo hagan bien? Sí, por ejemplo, está el caso de ¿cómo se llama? Puente Alto. Es un caso ejemplar donde ellos entregaron contenedores o bolsas
separadas no a todos los vecinos, pero a muchos vecinos. Bueno, irán de a poco. Y van, Son obviamente una cantidad enorme. van avanzando y pasan por esas casas con un camión especial donde van recolectando. Y la otra alternativa que prácticamente todos los municipios nos ofrecen son los puntos verdes o los puntos limpios, que son lugares donde hay contenedores clasificados, donde yo puedo ir con mis residuos y dejar los papeles, los cartones, los vidrios, las latas, de forma segregada, cosa que el municipio los toma. Y en vez de llevarlos a un relleno sanitario como se hace tradicionalmente con la basura, van a una empresa que toma esos papeles, los procesa y genera otros elementos que tienen papel o celulosa. Oye, ¿y las empresas cómo están con esto? Porque las empresas, todo trabajador mueve mucho papel, consume productos de distintas índoles durante el día. Hay casinos en las empresas. Sí. ¿Existe reciclaje en las empresas chilenas, no? Hay muchas empresas que están en esa línea. Por ejemplo, hay empresas que tienen políticas que tienen cero basura o políticas de cero residuos relleno sanitario. Y han implementado estrategias, primero para reducir lo que producen, evitar que se produzcan ciertos residuos. Otra cosa, reutilizar, como comentábamos, y cuando ya han producido, no sé, el caso de los papeles, claro, por ejemplo, una política puede ser usar las hojas por ambos lados. Una vez que esa hoja está usada por ambos lados, fondo que fue reutilizada y ya no puede usarse nuevamente, eso, en vez de irse a la basura, va a un contenedor especial del papel y tienen, después eso lo toman y lo derivan a una empresa que toma ese papel y produce otro bien, otro producto a partir de esos papeles. Perfecto. ¿Ya? Existen, hoy día hay muchas empresas que están en esa línea. Por ejemplo, nosotros mismos en la Seremia del Medio Ambiente y en el Ministerio tenemos una campaña de reciclaje interna, tenemos contenedores, Bien. de modo que los residuos que nosotros producimos... Pasa que también el sean trabajador valora si la empresa hace eso y por lo tanto podría elegirla por sobre otra. Hay veces que se está dando eso en el mundo, ¿no? No sé si Sí. tanto en Chile, pero hay una cuestiones que tendencia. se están valorando por parte de la cultura empresarial para Sí. yo decidir trabajar en ella, ¿no? Sí, hay Es un interesante. cambio cultural fuerte en eso, como te decía ¿Y yo, en los últimos 10 o 15 ustedes años. tienen ese lazo con, por ejemplo, el tema educacional, en este caso todavía municipal, no sé? Porque por ahí me imagino que también es súper relevante. Bueno, la nosotros- campaña es como de impacto masivo, pero hay que hacer un trabajo de nicho también. Sí, a ver, nosotros estamos, el programa Santiago Recicla tiene 3 áreas. Uno, que es la construcción de 24 puntos limpios en 18 comunas. ¿Ya? En el fondo no podemos estar diciendo a la gente recicle, recicle, recicle si no le ofrecemos un servicio. ¿Ya? Entonces lo primero es la construcción de estos 24 puntos limpios que luego van a ser entregados a los municipios para que ellos los operen porque ellos son los encargados Claro. de gestionar los Pero es con el residuos en Chile. presupuesto de ustedes. Es el presupuesto del gobierno regional. Esto es un Perfecto. trabajo que estamos Mira. desarrollando desde la Seremia del Medio Ambiente, el gobierno regional y la intendencia. ¿Ya? Se construyen los puntos limpios, obviamente ya estamos trabajando con esos municipios, ellos fueron parte de este proceso. Una vez que esté construido, el municipio entra y empieza a operar. ¿Ya? Por otro lado, estamos desarrollando un estudio respecto de la recogida selectiva. ¿Qué es lo que es la recogida selectiva? Que pasa un camión por fuera de mi casa y se lleve las cosas separadas. Por ejemplo, el martes y el miércoles que se lleve la basura y el viernes solo se lleva elementos reciclables. Claro. Existe muy poca información al respecto de eso en Chile, de cómo respondería la gente o cómo responde la gente. Pero hay Entonces, comunas que lo hacen. hay comunas que lo hacen. Ñuñoa, entiendo. Hay Ñuñoa, Puente Alto, y tengo entendido que hay varias comunas también que van a empezar ahora pronto, que van a lanzar un proyecto de eso. Ya. Pero necesitamos conocer esa información. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar Bien, un proyecto interesante. que tiene varios pilotos en distintas zonas para ver cómo respondemos nosotros los ciudadanos. Y finalmente tenemos un programa de difusión y capacitación, donde es parte de la campaña que acabamos de ver en pantalla, que estamos trabajando, con establecimientos educacionales, con funcionarios públicos y con ciudadanía en general. Tenemos cursos, talleres, seminarios, tuvimos la fiesta del reciclaje el día lunes pasado, donde en el fondo tuvimos, no sé, un montón de gente, han sido cerca de 2.000 personas o más, que pasaron por los stands, que fueron a conocer lo que hacemos, y obviamente vamos avanzando. Esto es un camino largo, tenemos que cambiar una cultura de años, donde nosotros agarrábamos las cosas, las dejábamos en una bolsa y se las llevaba al camión. Y hoy día nos estamos haciendo responsables, cada uno de los ciudadanos, que va en esa bolsa, sea la menor cantidad posible y podamos mandar las Oye, cosas. para a cerrar, otro lado. porque ustedes, por supuesto, trabajan particularmente en Santiago. En la región metropolitana. Claro. Es la región con más cantidad de habitantes, pero en relación a otras regiones, ¿cómo está la cosa? En general, obviamente por tener mayor cantidad de habitantes, Hay más basura. hay más residuos. Pero te pregunto por el lado de si la cultura capitalina versus o en general el país tiene Mira, de norte a sur, no hay mucha... hay experiencias en prácticamente todo Chile. Nosotros acá en la región metropolitana tenemos una ventaja, que la mayoría de las industrias que toman los residuos y los procesa está
en la zona central. Por lo tanto, es más fácil tomar esos residuos y derivarlos a esas industrias que si tú estás en Punta Arenas, porque el costo de trasladar esos residuos de Punta Arenas hasta acá es tan alto que lo hace eventualmente inviable. Sí, ¿ya? sí. Ahí hay que desarrollar iniciativas regionales donde se puedan procesar allá los residuos, porque además trasladar los residuos de Punta Arenas o de Arica o de cualquier lugar muy lejano también tiene un impacto. Tenemos que agarrar un camión que va emitiendo CO2, que obviamente eso tampoco es lo más No es la apropiado. idea, Entonces claro. la idea es que ojalá pudiéramos tener iniciativas de procesamiento de los residuos, ojalá en distintos territorios. Bien. Nicolás Opaso, coordinador del programa Santiago Recicla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Te Chao. pasaste. Ustedes sigan, por supuesto, conectados aquí en Emol TV, reciclando, como siempre, hagan la idea, y informándose, por supuesto, por emol.com. Ay, que gane Chile, Nicolás, ¿no? Eso esperamos. Esperamos. Estamos Que todos- reciclen todos los goles. Ojalá. Ya, que estén bien, nos vemos. Chao.